En este vídeo exploraremos algunos de los capítulos y versículos de la Biblia que hablan sobre la meditación y cómo Jesús la aplicó en su vida y enseñanzas. La meditación es una práctica que ha existido durante miles de años y se ha utilizado en diversas culturas y religiones para encontrar la paz y la conexión con lo divino. En la tradición cristiana, Jesús de Nazaret es visto como un ejemplo a seguir en muchos aspectos, y la meditación no es una excepción. Antes de profundizar en cómo Jesús de Nazaret aplicó la meditación, es importante entender qué es la meditación y cómo funciona. La meditación es una práctica que se utiliza para entrenar la mente y mejorar la concentración y la atención plena. Implica sentarse en silencio y concentrarse en la respiración o en un objeto específico mientras se intenta mantener la mente libre de distracciones. Puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el bienestar emocional y aumentar la claridad mental. Jesús de Nazaret era conocido por su sabiduría y conexión espiritual. Él pasaba tiempo en oración y meditación en lugares solitarios y apartados. En la Biblia encontramos varios pasajes que indican que Jesús practicaba la meditación. Aunque no podemos afirmar con certeza que Jesús practicaba la meditación como la entendemos hoy, sí podemos ver que su práctica de la oración era profunda y contemplativa y que buscaba una conexión más profunda con la divinidad. Podemos considerar el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió. La meditación era una práctica común en la cultura judía en la que él se crió y se usaba como una forma de reflexionar sobre las Escrituras y conectarse con Dios. Por tanto, es posible que Jesús haya incorporado la meditación en su práctica espiritual personal. Jesús enseñó a sus discípulos a meditar en Lucas capítulo 10, versículos 38-42. Jesús visita la casa de sus amigos Marta y María. Mientras Marta se preocupa por preparar la comida y el hogar, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cuando Marta le pregunta a Jesús por qué no le dice a María que la ayude, Jesús responde: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Aquí Jesús está enseñando una meditación consciente, la importancia de tomarse un tiempo para estar presente y escuchar sus enseñanzas. Jesús meditó en el jardín de Getsemaní en Mateo capítulo 26, versículos 36-46. Jesús va al jardín de Getsemaní para orar antes de su arresto y crucifixión. Él le pide a sus discípulos que lo acompañen, pero les pide que se queden despiertos y oren mientras Él se retira para meditar y orar solo. En este pasaje podemos ver que Jesús entendía la importancia de meditar y conectarse con Dios antes de enfrentar momentos difíciles. Jesús enseñó a meditar en secreto en Mateo capítulo 6, versículos 5-6. Jesús enseña a sus discípulos sobre la oración y la meditación. Él les dice que no deben hacer estas prácticas en público para ser vistos por los demás, sino que deben hacerlo en secreto, en la privacidad de sus habitaciones. Aquí Jesús está enseñando la importancia de la meditación como una práctica personal y privada. La Biblia está llena de enseñanzas sobre los beneficios de la meditación y la importancia de estar en sintonía con lo divino. En Filipenses capítulo 4, versículos 6-7 se dice: No se preocupen por nada, sino en todo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta enseñanza nos muestra que la meditación y la oración pueden llevarnos a un estado de paz interior y liberarnos de la ansiedad y la preocupación. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se dice:
Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a la paz y sean agradecidos. Esta enseñanza nos muestra que la meditación y la oración pueden ayudarnos a conectarnos con lo divino y a encontrar la paz interior que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Como así también nos habla de tener siempre gratitud. En Santiago capítulo 1, versículos 2-4 se dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que les falte cosa alguna. Esta enseñanza nos muestra que la meditación y la oración pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y resiliencia. Después de haber explorado cómo Jesús practicó y enseñó la meditación, es importante reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Aquí nos ayuda a estar en el momento presente y aceptar lo que la vida nos presenta. Habla de encontrar la paz y a liberarnos de la ansiedad y la preocupación por el futuro o el pasado. Jesús enseñó la importancia de estar en el momento presente y estar consciente en nuestros pensamientos y acciones. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta enseñanza sugiere que es importante vivir en el momento presente y no preocuparse por el futuro. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aquí nos ayuda a estar en sintonía con lo divino y a entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Nos ayuda a tener una perspectiva más amplia de la vida y a vivir de manera más consciente y significativa. En la Biblia hay más referencias acerca de la meditación, como en Salmos capítulo 1, versículos 2-3, que dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. También en Salmos capítulo 119, versículo 15, que dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En resumen, la meditación es una práctica espiritual importante que ha sido enseñada y practicada por Jesús de Nazaret.